Hola, bienvenidos a nuestra aula virtual. En el vídeo de hoy vamos a empezar con el tema 1, España en su contexto y diversidad territorial. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? En primer lugar, analizaremos el proceso de organización político-administrativo de España y después veremos qué comunidades autónomas lo forman y qué regiones existen. Si estáis listos, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a analizar el proceso de organización político-administrativa de España. La Hispania prerromana tenía una estructura muy variada y compleja. ¿Por qué? Porque había muchos pueblos y cada uno tenía sus instituciones y costumbres propias. La primera división del territorio propiamente dicho se lleva a cabo en época romana y fue en el año 197 a.C., cuando los romanos aplicaron al territorio de la península ibérica su propio sistema de organización en provincias, creando dos, que eran la Hispania Ulterior y la Hispania Citerior, como veis en la primera imagen de la derecha. Esto fue durante la República. Durante la época imperial, y ya bajo el mandato del primer emperador Augusto, se realiza un nuevo reparto del territorio, dando lugar a la división de este Lusitania, Baética y la Tarraconense. Pero esta no fue la última división administrativa. Todavía habría una más, que se llevó a cabo en el siglo IV, cuando Diocleciano dividió la Tarraconensis en tres provincias. Podéis verlo en la última imagen, que eran la Laecia, Tarraconensis y la Cartaginense propiamente dicha. Durante un tiempo también existió de forma temporal la Baleárica. En esta última división administrativa, las provincias se dividieron en las llamadas diócesis. ¿Vale? Continuamos. Ya, una vez que los visigodos y otros pueblos germanos conquistaron la península, esto ya fue en el siglo VI, como veis, la mayor parte del territorio estuvo bajo control del reino visigodo, que tenía su capital en Toledo. Fuera del reino de visigodo de Toledo quedaron algunos reinos germánicos, como los suevos, en la antigua Galaecia y parte de Lusitania, el territorio de Astures, cántabros y vascones, en el norte peninsular, y el territorio del sudeste peninsular, que iba desde Denia hasta Cádiz, la llamada Hispania, y que fue conquistada por el Imperio Bizantino y formó parte del mismo entre el 552 y el 622. ¿Qué ocurrió en el año 711? Como sabéis, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar e invadieron la península, derrotando al reino visigodo de Toledo en la batalla de Guadalete. ¿Esto a qué dio lugar? Bueno, como estáis viendo en la imagen, el territorio quedó dividido entre reinos cristianos por un lado, en el norte, y musulmanes en el resto de la península. ¿Cuál fue la evolución de los musulmanes en la península ibérica? En primer lugar, se desarrolló el Emirato de Córdoba, seguido por el Califato de Córdoba, los primeros reinos de Taifa, el Imperio Almorávide, los segundos reinos de Taifa, el Imperio Almohade, los terceros reinos de Taifa y por último el Reino Nazarí de Granada. Hemos comentado anteriormente la existencia en el norte de una serie de reinos cristianos. Vale, el primero de todos fue el Reino de Asturias. La formación de este y los inicios de la Reconquista están vinculados con la figura de Pelayo y con la batalla de Covadonga en el año 722. El reino asturleonés fortificó la frontera de su reino con los musulmanes y en el año 850 el conde de Castilla, que era vasallo del rey de Astur-Leonés, controlaba una parte del territorio que estaba plagado de castillos. Recibía el nombre de Castilla. ¿Qué ocurre? En el año 1035 este reino, este condado se independiza del reino Astur-Leonés y adquirió la categoría de reino.
uniéndose posteriormente a León en el año 1037, pasando a ser el reino castellano-leonés, y fue el que tuvo el papel más activo durante la Reconquista, dominando una serie de territorios en el sistema central, en el Valle del Tajo y más tarde en el Valle del Guadalquivir. También existían otros reinos, como el reino de Navarra, que surge en torno al 824, pero en el siglo XIII cae en decadencia y fue ocupado por una serie de familias que estaban relacionadas con Francia, por lo que Navarra durante un tiempo formó parte del Imperio Carolingio. El aislamiento que le proporcionaban los Pirineos dio lugar o posibilitó la creación de una serie de condados independientes que más tarde se unieron y formaron el Reino de Aragón. Por su parte, Cataluña estaba formado también por un conjunto de condados que formaban parte de la Marca Hispánica, territorio dependiente del Imperio Carolingio. Pero cuando el Imperio Carolingio entró en crisis, esta situación fue aprovechada por, por un conde llamado Wilfredo el Velloso para unir varios condados en el año 878 y convertirlos en reinos, en el reino de Cataluña, o los condados catalanes. Posteriormente se produce la unidad entre el reino de Aragón y de Cataluña, fruto de un matrimonio, gracias sobre todo a la vertebración de ambos en torno al río Ebro, que actuaba como frontera natural entre el reino de Aragón y los territorios que dependían de los musulmanes. Como resultado, estáis viendo que a finales del siglo XIII la península ibérica estaba dividida en 5 grandes reinos: Castilla y León, Aragón, Navarra, Portugal, que se había independizado de Castilla y de León en el 1143, y el reino nazarí de Granada. ¿De acuerdo? ¿Cuándo acaba la presencia musulmana de la península? Bueno, en 1492, como ya sabéis, los reyes católicos, Fernando e Isabel, conquistaron el reino nazarí de Granada, ¿de acuerdo? Y por fin consiguieron la unidad política y religiosa que tanto demandaban. El estado que crearon Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón fue ampliado y perfeccionado bajo la monarquía de los Habsburgo, ¿de acuerdo? Que entendían el imperio como un conglomerado de reinos. ¿Esto qué quiere decir? Era un imperio que se extendía por Europa, por África y por América, pero cada uno de los reinos tenía su propia estructura económica y política, sus propias leyes, su propia lengua, sus propias costumbres. Y no será hasta finales del siglo XVIII cuando la nueva dinastía de los Borbones hizo efectiva la unidad, una unidad a nivel territorial, porque ya habéis visto que si bien con los reyes católicos la península ibérica, toda la península ibérica estaba bajo su control, habéis visto que a su vez el territorio se dividía en varios reinos independientes que funcionaban con sus propias costumbres y sus propias leyes. Pues con los Borbones, en el siglo XVIII, esto cambia. Será el rey Felipe V quien sustituya este llamado sistema polisinodial que tenían los reyes católicos y los Habsburgos por una administración centralizada. Para ello se valió de los decretos de nueva planta, que eran un conjunto de leyes que tenían como objetivo crear un estado centralizado, fuerte y unido, mediante la extensión de la administración de Castilla al resto de los reinos hispánicos. Para ello se crearon una serie de intendencias, ¿vale?, que contribuyeron a la división administrativa de España en provincias, pero solo a nivel administrativo. ¿De acuerdo? Entonces aparecerán una primera división provincial moderna con 32 provincias, y cada una de estas provincias estaba bajo el ámbito de una intendencia. No será hasta principios del siglo XIX, en 1833, cuando Javier de Burgos, ministro de Fomento, divida administrativa el territorio español en 49 provincias, que con ligeras rectificaciones y modificaciones continúa vigente hoy en día.
¿En qué criterios se basó Javier de Burgos para hacer esta división? Esencialmente criterios administrativos. Y aunque sí es cierto que no despreció ni la geografía, ni la extensión del territorio, ni la población, ni la riqueza, recomendaba que no se mezclaran habitantes que hablaran distintas lenguas, leyes o costumbres, o que hubiesen sido rivales en algún momento de su historia. Su objetivo era establecer un sistema de gobierno más centralista y eficaz todavía del que habían implantado los Borbones. Los retoques posteriores que se han llevado a cabo a esta división territorial han sido muy escasos. Entonces podemos decir que la división de España en provincias hoy en día es fruto de la labor de Javier de Burgos, porque solo ha habido ligeras modificaciones. Un hito en la historia de la ordenación del territorio español fue el intento fallido de crear una república federal durante el sexenio revolucionario, en la Primera República, que termina con el golpe de estado del general Pavía y el inicio de la República Unitaria del general Serrano. Ya en la Segunda República, mediante la Constitución de 1931, solo se admitía la autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia. Y se hizo para intentar dar solución al problema de los nacionalismos regionalistas que habían surgido a finales del siglo XIX. Pero con la llegada al poder del general Franco y el inicio de la dictadura, se pone fin a la organización autonomista de la Segunda República, se quitó la autonomía a Cataluña, País Vasco y Galicia y se regresó a un modelo centralista unitario. Pues bien, hasta aquí la primera parte del vídeo, en el que hemos visto cómo va evolucionando la península ibérica a nivel administrativo. En esta segunda parte del vídeo nos vamos a centrar en estudiar qué comunidades autónomas hay y las regiones. Si estáis listos, seguimos. España es, hoy en día, un estado de autonomía, ya lo sabemos. Es un país formalmente unitario, constituye una unidad, pero que funciona como una federación descentralizada de comunidades autónomas. Cada una de estas con distintos niveles de autogobierno. España es uno de los países europeos más descentralizados. Sus diferentes territorios pues, dirigen su sistema sanitario, educativo, así como algunos aspectos de su presupuesto público. De hecho, hay algunos como el País Vasco y Navarra, que además de administrar su financiación pública, sin casi contar con la supervisión del gobierno del Estado, a excepción del cupo, pues rigen su presupuesto. La Constitución del 78 define los estatutos de autonomía como una norma institucional básica que tiene cada comunidad autónoma y además defiende que el Estado reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico las distintas comunidades autónomas. Es decir, el hecho de que España esté dividida en comunidades autónomas viene refrendado y defendido en la Constitución del 78. La transición de la dictadura a la democracia posibilitó que se crearan autonomías políticas, ¿vale?, antes de que se aprobara la Constitución. Pero, ¿qué objetivos persigue el hecho de que existan comunidades autónomas? Pues bueno, en primer lugar, responder al deseo de autogobierno que tienen algunas regiones, que históricamente tenían algún peso, modernizar la estructura del Estado, dar estabilidad para desarrollar políticas de desarrollo regional. Si bien sabéis que no todas las regiones tienen el mismo nivel de riqueza y nadie es mejor que una región para saber en qué necesita invertir más dinero, ¿no? Pues aquí estaría esta cuestión. Y por último, adecuar las realidades económicas, sociales y culturales a su marco territorial. La Constitución del 78 establece dos procedimientos o dos formas para elaborar y aprobar los estatutos de autonomía. En primer lugar, mediante iniciación ordinaria del proceso autonómico, mediante el cual hay una serie de corporaciones locales que pueden proceder a elaborar sus propios estatutos y posteriormente presentarlos, y mediante la iniciativa extraordinaria,
Claro, este ya estaba enfocado a territorios que en el pasado ya hubiesen mostrado interés por tener un proyecto de estatuto de autonomía y que, claro, cuenten en el tiempo de promulgarse la Constitución con regímenes provisionales de los mismos. Aquí, si veis, se está refiriendo en alusión clara a las nacionalidades históricas de Cataluña, País Vasco y Galicia. Hoy en día, el Estado español está compuesto por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, 9 de las cuales son pluriprovinciales, es decir, están compuestas por más de una provincia: País Vasco, Galicia, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana. También hay 2 archipiélagos, Baleares y Canarias, 2 territorios históricos como son Asturias y Navarra, 3 provincias que han hecho valer su personalidad regional histórica, como Santander en Cantabria, Logroño en La Rioja y Murcia. Y luego tenemos también el controvertido caso de Madrid, que es uniprovincial, y 2 ciudades extrapeninsulares, Ceuta y Melilla. ¿Qué competencias tiene el Estado? Pues bien, vamos a dividirlo en 4 grupos. Competencias que son solo exclusivas del Estado, como son, por ejemplo, la organización de las Fuerzas Armadas, la política de inmigración y de emigración, eh, el régimen de aduana, el comercio exterior, el sistema monetario, entre otras cuestiones. Materias en las que el Estado se reserva la legislación básica y las comunidades autónomas pueden llevar a cabo una legislación de desarrollo, como son las bases de las obligaciones contractuales, el régimen jurídico de las administraciones públicas, entre otros. En tercer lugar, materias en las que el Estado se reserva la competencia legislativa y son las comunidades autónomas las que pueden ejercer su ejecución, como son la propiedad intelectual, industrial, sistemas de pesas y medidas, productos farmacéuticos y en último lugar, materias de competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, como es justicia, sanidad, educación, entre otras. Ahora, vamos a ver cuáles son las competencias autonómicas de cada una de ellas. Podemos organizarlas en 3 niveles. A nivel político, se encargan de la organización de las instituciones de autogobierno, como es la ordenación del territorio, el urbanismo, vivienda y obras públicas. A nivel económico, se encarga del fomento y desarrollo económico de su comunidad dentro del territorio, así como la promoción y ordenación de la agricultura, ganadería, turismo. Y a nivel social, tiene competencia en materia de protección del medio ambiente, en el fomento de la cultura, de la investigación, de la enseñanza de la lengua comunitaria, de la lengua que se hable, por ejemplo, en Cataluña, pues la enseñanza del catalán, en el País Vasco la enseñanza del euskera, etc. Cada comunidad autónoma tiene sus propias instituciones. ¿Cuáles son? Son 3. La Asamblea Legislativa o el Parlamento, elegida por sufragio universal, se encarga de elaborar las leyes. El Gobierno autonómico, que es el encargado de poner en marcha este conjunto de leyes. Y las consejerías, que llevan a cabo las distintas tareas de gobierno. Consejería de Educación, de Sanidad, Cultura, Fomento. Además, existe un delegado de gobierno que es el encargado de llevar la administración del Estado en cada una de las comunidades autónomas. La organización administrativa del territorio puede variar en función de cómo se entienda que se presta mejor un servicio a la ciudadanía. Entonces va a aparecer el concepto de región o espacio de la superficie delimitado. Y se van a estudiar o dividir atendiendo a una serie de criterios. Este concepto de región va a implicar la división del territorio por necesidades derivadas pues, de la administración, de la organización, o bien para que sea más sencilla la organización y hacerla accesible a los ciudadanos. ¿Qué tipos de regiones existen? Pues tenemos la región política, que viene dada ya por los límites de frontera de una determinada administración. El ámbito territorial de la administración puede ser estatal, provincial, etcétera. Regiones históricas, donde la delimitación viene ya dada por la división territorial administrativa de otros tiempos, del pasado.
En España son aquellas que tuvieron una unidad político-administrativa y rasgos diferenciados de su cultura: Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra. Regiones naturales o fisiográficas, donde la delimitación es bien establecida por criterios medioambientales, como puede ser la cuenca hidrográfica, un río que divide, por ejemplo, dos comunidades autónomas, o el relieve. La región geográfica supone un concepto un poco más elaborado que el anterior, porque aquí destaca el papel que deja el ser humano, intervienen criterios propios del medio natural, pero también y fundamentalmente dominan los socioeconómicos: la historia, la población, las actividades económicas que se han llevado a cabo. Y por último, tenemos la región funcional, nodal o polarizada, donde la delimitación viene dada por criterios humanos y económicos. Se alude a un espacio que viene dado por el alcance de las relaciones o flujos de muy diversa índole: humanos, económicos, culturales, que se dan entre una ciudad y asentamientos menores subordinados a ella. Aquí tenemos un claro ejemplo en Madrid. Si os dais, si os dais cuenta, Madrid actúa como centro y luego a su alrededor tiene una serie de pueblos que constantemente están mandando población a Madrid para trabajar. Además, en los alrededores de Madrid pues hay una serie de fábricas, empresas que están surtiendo constantemente a Madrid de productos. Por lo tanto, si veis, se están estableciendo relaciones entre pueblos y un núcleo central como es Madrid. No solo en Madrid, se da también en otros lados. Pero me ha parecido oportuno comentaros ese ejemplo porque sé que os lo ibais a ver más fácil con él. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis preguntarla en clase y la intentaremos resolver. Venga, espero que os resulte fácil y ya sabéis, podéis verlo todas las veces que queráis para comprenderlo mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.